Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de esta final Grand Prix, el tercer torneo que se está jugando en Berlín. Hikaru Nakamura lleva las piezas negras, Wesley So las piezas blancas y bueno, pues vamos a ver una partida interesante en la que Wesley So había jugado varias partidas anteriormente con esta misma línea, por lo tanto vamos a ver cómo se la sabe de bien Hikaru Nakamura. Ya en el tablero de 4, caballo F6 por parte de Nakamura, y tras estas jugadas C4, E6 y caballo C3 para alfil B4 y entrar así en la ninzo-india. Sabemos que caballo F3 es la anti-ninzo-india precisamente para evitar estos temas, y si por ejemplo alfil B4, jaque, defensa, boho-india. Bueno, volviendo a la partida, se juega caballo C3, alfil B4 y ahora las principales opciones o lo que más se juega en la élite y se juega en esta partida, dama C2, variante clásica, línea principal con E3, F3 es otra opción que la hemos visto también creo que anteriormente en este torneo, en la variante ECMOC, y aquí, bueno, pues caballo F3 entraríamos en la variante de los tres caballos. Otras posibilidades aquí para las piezas blancas también es A3, atacando el alfil mejor capturar, ya que si se retira, bueno, pues se puede jugar E4 ganando más centro para las blancas, y tras los cambios se conoce como la variante Samis, que recuerdo haber traído también alguna partida de la élite. De momento, como decimos, dama C2, bueno, pues evitando quizás si vienen cambios en C3, doblar los peones y también controlando la casilla de 4, ya que bueno, pues el caballo podría saltar y meter presión extra sobre el punto de C3. Tras estos movimientos, de momento Nakamura enroca en corto o enroca en corto, E4 ganando centro, y aquí se juega D5, ¿no? A un movimiento como alfil por C3 con jaque, bueno, se puede capturar con la dama evitando el cambio, el doblaje de peones, pero el problema es el peón de A4. Por lo tanto, tras si alfil por C3 jaque, aquí para mantener controlado este peón se captura con el peón y las blancas cuentan quizás con algo de ventaja, pareja de alfiles y una estructura de peones centrales bastante fuerte. Se juega D5 cogiendo centro y tras estos movimientos E5 atacando al caballo, y este viene finalmente a E4. La partida continúa con alfil D3 con bastante tensión central que se acrecenta con C5. Hay ataque sobre el peón de D4, caballo F3 para defenderlo, y aquí vienen las primeras capturas. C por D, caballo por, y tras estos movimientos caballo D7. Ahora Nakamura está atacando al peón D5 que está indefenso, alfil F4 para defenderlo, y tras jugarse dama H4 se juega G3 defendiendo al alfil que está atacado. Si alfil G3, bueno, pues vendría esta captura, y el problema para las piezas blancas es el caballo de E4 que tampoco está defendido. Por lo tanto, G3 atacando a la dama, esta se retira H5, y tras estos movimientos Wesley So aprovecha para enrocarse en corto. G5 por parte de Nakamura, aquí es cuando decimos que todavía hay partidas en las bases de datos, por lo tanto, y si vamos a ellas, creo que incluso, bueno, pues hay en torno a 30 partidas, y rápidamente Wesley So, como podéis ver, pues está en una de ellas contra Jeffrey Sion, también Van Forest, jugadores de la élite, o que bueno, que nos suenan un poquito más. Nuevamente un poquito más abajo Wesley So, y creo que venía, aquí le vemos contra Firuza en alguna ocasión más. Por lo tanto, al menos Wesley So es conocedor de todos estos terrenos. Si ataca al alfil, Wesley So primero captura en D5, por lo tanto este caballo queda indefenso, ¿no? En caso de que viniesen cambios, no favorecería a las negras, y primero se juega alfil por C3, hay que recapturar con el peón B por C3, y tras estas jugadas E por D5 el caballo nuevamente queda defendido, y alfil E3 retirándose de la amenaza del peón, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con caballo por E5, las piezas negras cuentan con un peón de ventaja, tienen un peón aislado ahora en D5, pero es verdad que bueno, pues sus piezas, principalmente las torres, de momento están bastante inactivas en la posición.
F3, hay doble ataque a este peón, también doble defensa por parte del caballo y de la torre, por lo tanto el caballo se retira a C5 y tras estas jugadas el alfil está atacado por ambos caballos, alfil F5 enfrentándose los alfiles y de momento caballo E6, bueno, pues retirándose a esta posición. Como vemos hay piezas nuevamente enfrentadas, no obstante Wesley So decide jugar torre 1 activando pues o llevando la columna abierta una de sus torres y tras caballo por D4, alfil por y caballo C6. En esta posición es verdad que hay un doble ataque por parte de las negras en el punto de F3, pero realmente capturarlo, bueno, pues sería letal para las negras, ¿no? Ya que de momento se gana peón, se pierde una pieza y, bueno, pues si las negras no capturan, tienen material de menos, 4 piezas contra 3 y si capturan alfil por H7 es mate. Por lo que los alfiles junto con la dama, que no lo he comentado, pues están tocando en H7. De momento Nakamura lo tiene bien defendido. El caballo, como decimos, se retira a C6 y tras estas jugadas F4 y caballo por D4 en la posición. Peón por, quedan dos peones, bueno, pues enfrentados, aislados en el centro. Y de momento tras G por F4, doble ataque al alfil de F5, torre por F4 para defenderlo, recuperando, bueno, pues el peón que acababan de perder y tras alfil por F5, torre por F5 con bastantes cambios, dama H6, dama C7 activando Wesley So la dama en la séptima, tocando el punto de B7, de momento el peón de F7 pues no corre peligro, está defendido por la torre de F8 y de momento torre C8, bueno, pues permitiendo esta captura. No obstante, aquí Wesley So no va por material, ya que, bueno, pues juega este movimiento y quizás podría ser letal. Si no hace nada Nakamura al respecto, torre G5, bueno, pues está dando jaque y el tema es que el rey no tiene movimientos y hay que entregar la dama y con ello la partida. Por lo que en esta posición se juega F6 para evitarlo, también hubiese sido posible torre C6, bueno, pues y en caso de torre G5, torre G6 defendiendo, no obstante se opta por este movimiento, si ataca la dama la partida está bastante igualada, quizás con ligera ventaja para las piezas blancas a pesar de ese peón de menos, que ahora, bueno, pues se va a recuperar alguno con este movimiento, ¿no? Dama por D5, el rey se retira a H8 y aquí quizás pierde la oportunidad Wesley So de apretar un poquito más en la partida jugando dama por B7 y por lo que va a jugar Nakamura. El tema es que en esta posición, simplemente jugando torre 2, torre F2, bueno, pues la torre está defendiendo perfectamente en la segunda, las blancas cuentan con un peón pasado avanzado, está defendido y quizás, bueno, pues serían las únicas que podrían ganar la partida. Es verdad que hay un 2 contra 1 en el flanco de dama, pero nuevamente las blancas tienen mejor posición. El tema es que aquí Wesley So opta por capturar en B7 y ahora el problema lo genera Nakamura jugando torre C2. Hay mate en H2 si por ejemplo las blancas juegan un movimiento como dama por A7, vendría la dama H2 dando un jaque y tras rey F1, dama H1 o dama G2 sería mate. Por lo tanto, volviendo a la partida, algo hay que hacer a esta incursión de la torre en segunda. Torre F2, torre por F2 y tras rey por F2, dama por H2 jaque. Tras dama G2 y retirarse con la dama H5, en esta posición firman las tablas tras 30 movimientos en la que, bueno, pues el material es el mismo y, bueno, pues las tablas seguramente que las podrían haber jugado. Es verdad que están jugando, bueno, pues un nuevo torneo, estamos en la final, seguramente estén algo cansados, pero es verdad que Wesley So contaba con historial en cuanto a este tipo de línea que han jugado y Nakamura lo tenía muy bien aprendido. Por mi parte nada más, vamos hablando para otro vídeo. Un saludo, chao.